Hoy, 24 de marzo de 2021, esta modalidad de satiricosas llega al último de los 5 presidentes que, según el pueblo de México, y según mi propia opinión, evidentemente, deberían ir a la cárcel. Gran parte del pueblo de México. Porque el pueblo de México, como ningún otro pueblo, no ha sido tonto jamás. Ha sido callado, ha sido tembloroso, ha sido lastimado, pero tonto jamás ha sido. Es increíble cómo la gente del pueblo en México entiende mejor lo que está pasando que clases medias que dan de gritos y sombrerazos hacia la derecha, por supuesto. Hoy llegamos al último de los 5, decía, presidentes que Carlos Salinas designó, probablemente desde el principio, para cambiar a México, para hacerlo nuevamente colonia de Estados Unidos, pero también de España. Llegamos a Peña Nieto, Enrique Peña Nieto. En esta serie de presidentes que hemos tenido que soportar, ha habido 2 más que evidentemente espurios. El primero fue Salinas, desde luego, aunque perdida un poco la mente en el tiempo, ya no se acuerden, pero Salinas asaltó el poder. Salinas no era el que tenía que dejar atrás este sistema, a no ser por su padre, que no era ninguna persona, trabajaba en un buen gobierno, en el gobierno de López Mateos, pero no fue una persona que debió influir en el futuro de México, porque no tenía ninguna buena reputación. Y se empezó todo a cambiar en el 88, poco a poco, entre otras muchas razones, para darle a otros el petróleo de México nuevamente, que Lázaro Cárdenas había nacionalizado anteriormente y había creado para el futuro del país una gran riqueza. Así empezó todo, por la ambición de otros países y la complicidad de muchos mexicanos con ellos de aprovecharse de los recursos naturales de México, en el caso el petróleo. Hemos hablado de varios de ellos a lo largo de estas semanas. Me parece que ya son 20 y tantos exposiciones que me he tratado de hacer. Y hoy hablaremos, como les decía, de Peña Nieto. Peña Nieto fue un hombre que en una fotografía que yo he visto por ahí y que voy a tratar de ponerle en algún libro, está dándole la mano a Salinas de una manera muy especial. Fue el PRI, el famoso PRI, el que hizo lo posible por salir del estado en que estaba el país y empezar por devolver a la nación devolver a los extranjeros ese petróleo de 1938. Todo estaba planeado para que fuera lo que ha sido.
lo que han sido estos años. Lo que a mí me da mucha risa es que, mucha risa y realmente mucho dolor por mi país, es comprender a posteriori, bueno, yo lo veía constantemente, pero no todos, que el presidente Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, fue una especie de telenovela impuesta nada más ni nada menos que por Televisa. Televisa lo hizo presidente a Peña Nieto. Y no solo eso, sino que le alquiló una esposa bonita, muy del tipo de las telenovelas, puesto que era precisamente una actriz de telenovela. Y en cuanto terminó el sexenio, pues bye bye, cada uno por su lado, y ya hicieron el trabajito. Pero el trabajito era cambiar a México, empezar a devolver a todos los que habían tenido grandes cantidades de dinero con Salinas, que en realidad, bueno, lo dice la propia revista Forbes, la gringa. Sí, cuando empezó Salinas, creo que había un gran millonario en México, que era un tipo de Monterrey, muy, muy famoso, muy, muy rico. Cuando terminó Salinas, había en México 20 y tantos hipermillonarios de los más ricos del mundo. Si esto no es evidente para todos, pues entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pero es clarísimo. En la historia, en la verdadera historia de México, esto ha quedado dicho y redicho. Se trató de quitarnos de nuevo la gran riqueza entonces y ahora, que es el petróleo, pero muchas otras cosas. Y Peña Nieto lo que hizo fue rematar todo esto en un final de Televisa, de Happy End, con una muy bonita muchacha y él muy guapillo. Y bueno, ya, ya. México devolvió el petróleo que el general Cárdenas había nacionalizado para el país en 1938. Lo dicho. Eso es lo que pasó cuando ya lo vemos con la más absoluta frialdad en estos momentos en que por fortuna en 2018 cambió todo. Ahora pues nos encontramos en un momento en que hay que decidir qué vamos a hacer con estos que nos tomaron el pelo, estos presidentes neoliberales, a todos los mexicanos. Y si lo hubieran hecho con alguna justicia, algún verdadero amor por el pueblo, pero no lo hicieron. Dejaron al 60% de los mexicanos en la inopia. Y llega un hombre al que ya le habían robado la presidencia, en el caso, el sinvergüenza de Calderón, en el 2006. Si hubieran hecho algo por el pueblo realmente, pero no, lo hicieron por una oligarquía. ¿Qué es una oligarquía? Es la capa superior de una población, la que tiene todo. Esto se llama robarte un país, simple y sencillamente. Pero hemos logrado que por fin la Suprema Corte de Justicia, de la que hablaremos en otra ocasión más propicia, decidió que una semana después de las elecciones, que serán el 6 de junio, de las nuevas elecciones, y yo no entiendo muy bien por qué reelección del presidente, solo porque él así lo quiso en sí mismo, probar que lo ha hecho bien,
porque evidentemente vamos a votar los mexicanos conscientes porque esto siga hasta el final, que la cuarta transformación no retroceda a tiempos pasados, panistas o lo que ustedes quieran. El asunto es que tenemos en la última semana, en la semana posterior a las elecciones, que repito, son el 6 de junio, las elecciones más grandes del país, por cierto, llevadas a cabo por un sinvergüenza que se llama Córdoba, y que le daría muchísima vergüenza a su gran padre, Arnaldo Córdoba. Se llama Lorenzo, está a la cabeza del INE. Han hecho todo lo que han podido, los ricos de los ricos, los derechistas ricos de los ricos, a los cuales no asiste el menor patriotismo ni la menor vergüenza, sinceramente. Han hecho todo lo posible para que las cosas salgan mal. Pero yo creo que saldrán muy bien. Yo creo que la cuarta transformación, que va viento en popa, con todo y la pandemia, con todo y los innumerables problemas que ha tenido López Obrador en su calidad de presidente ya electo, desde hace 2 años y medio, yo creo que llegará al final con gran, digamos, agrado para todos. No vamos a triunfalismos y a historias. Me parece que una de las cosas que ha hecho muy bien, aunque desde luego cuenta lo que le ha pasado y cuenta lo que ha hecho, y con todo derecho, ante precisamente esa constante majadería, porque no es ni siquiera una oposición real y sustentada. Dicen unas cosas aberrantes, tontas, simple y sencillamente, los que lo atacan tanto. Pero yo pienso que en las próximas elecciones todo se va a tranquilizar. No entiendo cómo ha sido el gobierno actual, porque no solo es López Obrador el que va bien, sino una serie de, digamos, de mujeres. Hay muchas mujeres que lo hacen muy bien y con mucha sabiduría y con mucho valor, y de hombres también que están contra todos estos, que lo único que quieren es la riqueza de México. De hoy en adelante ya hablaremos más, ya no del petróleo en esta ocasión, puesto que se va a recuperar, sino del litio, sino de la minería en general, que antiguos gobiernos, los mismos estos, han dado regalado a otros países. Y todo esto prostituyéndose, porque esto es lo que han hecho todos estos ricos de los ricos que han estado vendiendo nuestro país. Ya, se detiene la venta del país. El país actualmente es cada día más respetado y es un país libre y soberano. Recuerden que periodismo igual historia.